Hola, ¿cómo están? Bueno, quería iniciar estos videos con una obra, digamos, fundamental en la literatura, como lo es el Quijote. Bueno, son realmente demasiados los aspectos que podemos comentar del Quijote. Había pensado de pronto en hacer un video de cada capítulo, pero pues sería un poco extenso a los que buscan una introducción un poco más rápida, ¿cierto? Entonces, podemos introducirnos en el Quijote desde la historia principal, que es como la que le da un margen, ¿cierto? La silueta de la obra como tal. Entonces nos encontramos con que un señor que le gustaba mucho la literatura y la lectura, especialmente los libros de caballería, inspirado por estos libros, se dio a la aventura de explorar el mundo y ir en busca de experiencias de la vida, enfocado en todo el conocimiento que ha adquirido, en los libros que le gustaba leer, ¿cierto? Entonces, como hechos de los libros que eran fantásticas, de este modo el Quijote también se procuraba, digamos, situaciones fantásticas. Pero entonces mira que ya desde este punto podemos iniciar con lo que queremos, que es ver lo que representa el Quijote en la realidad, que no es solo lo que busca el Quijote, lo que busca realmente todas las grandes obras literarias, que es representar como tal las realidades de alguna forma. Entonces acá hay un tema interesante. Entonces se dice que una obra es fantástica, ¿cierto? Pero hay fantasías que plasman la realidad de una forma hasta mucho más directa, ¿cierto? Y esto es lo que yo llamo una fantasía verosímil, ¿cierto? Hay otras fantasías que son inverosímiles, que son fantasías más para dar sentido y trayectoria a la obra que se está haciendo. Es como porque, digamos así, yo comprendo ese tipo de literatura en la forma como surge. En mi opinión, la fantasía verosímil es la que representa la realidad. Y un gran ejemplo es el Quijote. Entonces, digamos que el Quijote tiene esa capacidad de reflejar la realidad en cada palabra. O sea, uno va leyendo cada frase, va reflejando, digamos, la realidad. Entonces, ya hemos dicho de la historia principal, ¿cierto? Entonces, esta historia principal ya empieza a reflejar realidades. Por ejemplo, ¿qué realidad? Por ejemplo, mire que el Quijote, las situaciones en las que él se encontraba, ¿cierto? Él mismo se las creaba. Entonces son, digamos que estas cuestiones que uno puede ir aplicando a la vida diaria, porque como tal esto es real. O sea, esto es algo que es aplicable como una receta de conducta a la vida cotidiana. Es cuestión de interpretación.
una forma de cómo el Quijote solamente desde la historia principal empezó a reflejar una realidad, ¿cierto? Como alguien que se puso a leer y de pronto le dio por recrear esas fantasías en su vida. Entonces, cuando ya iniciamos los capítulos del Quijote, nos encontramos con una realidad que es la estética del Quijote. O sea, es algo realmente sublime. O sea, realmente la forma como está escrita, ¿cierto? Cómo se maneja el castellano en esta edición es algo majestial, ¿cierto? Realmente o sea, es una gran obra, es una obra de arte, ¿cierto? Esta edición tiene un lenguaje muy genuino que Cervantes había utilizado, ¿cierto? Porque, digamos, la obra, dependiendo de la editorial o la edición, digamos que la han ido adaptando o manipulando según la utilización que le vayan a dar, de los aspectos que vayan llamando la atención del Quijote. Podría ser en el momento que él pelea, por ejemplo, con los toneles de vino, ¿cierto? Imaginándose que son gigantes, o con los molinos de viento. Y esto es como también digamos, una alusión a lo que son las industrias. Pero bueno, esto el autor lo hace de una forma inconsciente, de cierta forma, ¿cierto? Son interpretaciones. Un escritor, si se da la tarea de hacer una metáfora, la hace. Pero cuando está escribiendo, surgen las metáforas. Y esto es algo también que ya se ha comentado mucho. Yo creo más en ese arte, o sea, en el arte que florece, el arte que en cierta persistencia de un momento a otro florece, pero en un impulso tan fuerte que es algo espontáneo y fluye, ¿cierto? Y después ya se da uno la tarea de razonar y decir, bueno, acá, wow, nace esta figura y eso. Y ahí es donde también en los colegios hay una barrera en cuanto a la forma como inculcan escribir, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a crear un cuento, vamos a crear un cuento. Y inventes en un título, ¿cierto? Inventes en un título, inventes en, bueno, unas reglas que se inventaron, que no las quiero en este momento decir como para... Pero entonces inventen, o sea, realmente esto es una cuestión, o sea, un escritor se puede plantear, escribir una obra y se escribe. O sea, eso está claro, ¿cierto? A lo que voy es que, o sea, hay obras que nacen de un impulso incontrolable, o sea, en mi caso es una situación entre la locura y la cordura, entre la vida o la muerte, digamos así. Y es una realidad. Entonces, como que es algo que tengo que escribir. Creo que, o sea, de esa forma, o sea, se siente más lo que está escrito.
o sea, es más real, no se da tanto a la fantasía, ¿cierto? Porque cuando se siente, digamos, ese impulso, es porque ya está formada la obra, o sea, ya existe, ya es el trabajo del escritor. Esto también creo que en algún momento lo habló Cortázar, que es como que si la obra ya está, uno después es el que va y, digamos, se presta al universo y se convierte en un instrumento para que esa obra florezca. Y después, bueno, son varias etapas, ¿cierto? Porque después llega ya el razonador a decir, bueno, esto está bien, ¿cierto? Y a pulirla mucho más. Bueno, para no nos alejarnos tanto del Quijote, bueno, realmente es una gran obra, ¿cierto? Es una gran obra. O sea, a veces me preguntan, bueno, ¿y entonces qué se puede leer? O sea, realmente todo, ¿cierto? Pero el Quijote es una gran obra que se puede leer. Yo pienso que sí. Obviamente van a ir dando una interpretación, después otra, pero lo importante es el encuentro con la estética del Quijote, porque pues digamos que es lo que va a abrir la puerta a esa nueva forma de expresión, ¿cierto? O sea, es algo que se experimenta, o sea, hay que tratar de hacerlo, y eso pasa con el Quijote y con grandes obras, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces no, o sea, ¿qué más les digo? Desde el capítulo 1 todo es una realidad, ¿cierto? Una realidad aplicable, o sea, receta absoluta de conducta. Así que ya saben, lean el Quijote, una gran obra, van a aprender demasiado. Se puede tratar de todo desde el Quijote. Entonces,